Hola a todos, continuamos con esta lección 7 y ahora vamos a hablar un poco de la economía en época ramésida. Como digo en el título, serán unos detalles para entender un poquitín cómo funciona la economía egipcia. En primer lugar, habría que hacer referencia al papiro Wilbur. El papiro Wilbur fue hallado en el siglo XIX, actualmente se conserva en Brooklyn, en el Museo de Brooklyn, pero constituye uno de los papiros, uno de los textos económicos más importantes de la época ramésida. El papiro en sí es un elemento que tiene casi unos 10 metros de longitud, pero lo importante en él es que nos ofrece una información bastante interesante, precisa, sobre el tamaño de las tierras de cultivos, las parcelas y el modo en que estas parcelas tributaban al dominio de Amón. Es un texto que en este caso hace referencia solo a una pequeña porción del territorio egipcio, una parte, una región que se sitúa aproximadamente entre el Fayum y la actual ciudad de El Minya. Y bueno, en este sentido es bastante importante y ha servido para conocer un poco cómo funciona el sistema de tributación del dominio de Amón, en este caso en época del sumo sacerdote Ramsés Nag. El papiro Wilbur está fechado en el año 4 de un faraón que no es nombrado, pero que se sobreentiende que es Ramsés V. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en este papiro se deja claro que no todas las tierras tributan de la misma manera. Por ejemplo, se hace una distinción entre aquellas tierras que se sitúan más cerca del río y aquellas que se sitúan más lejos, porque evidentemente con una crecida que fuera escasa, las tierras más lejanas no serían bañadas y por lo tanto su producción sería muy baja o nula. Y por eso se hace esa diferenciación entre unas y otras tierras, aparte de muchísimos detalles que serían de gran interés, pero para los que no tenemos tiempo en esta lección. En líneas generales podemos decir que toda la superficie de Egipto pertenece al faraón. Esto es la teoría, pero la realidad es otra. La realidad es que si bien el faraón es el que detenta el poder y el que evidentemente posee gran parte de las tierras de Egipto, sí que es cierto que hay un porcentaje muy importante de tierras que pertenecen a los templos y muchos de estos templos están exentos de pagar impuestos a las arcas del Estado. Por lo tanto, hablamos de una propiedad privada de los templos. Y aparte de esto, podríamos mencionar también la existencia de parcelas vinculadas a distintas personas de mayor o menor categoría que podríamos considerar como propiedad privada. Es cierto que buena parte de los campesinos o de los propietarios en realidad son arrendatarios que pagan un porcentaje de su producción a los dominios de los templos, por ejemplo. Hay un texto interesante procedente del papiro Lansing que nos habla de los mercaderes ocupados como el cobre, dice el texto egipcio, deberíamos de traducir para entenderlo mejor por ocupados como hormigas, es decir, que incesantemente suben y bajan por el río Nilo repartiendo enseres, productos, etc. El río Nilo era la auténtica autopista de comunicación y de mercancías a lo largo del país, de Kemet, de Egipto, y los mercaderes, como dice el texto, constantemente realizaban sus actividades por este río. ¿Cómo se producían las transacciones comerciales? Por ejemplo, cuando los mercaderes llegaban a las poblaciones o entre particulares en general en Egipto. Bueno, la manera más arcaica es la del trueque simple, es decir, una persona da un objeto, una serie de bienes y otra le concede otros que de común acuerdo consideran que tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos entender, por ejemplo, de un texto como este del Ostracón Berlín 12.630, donde un escriba llamado Amenacht aceptó coger un ataúd realizado por un carpintero, pero a cambio de ese ataúd
el pago debía consistir en la donación de un ternero. En fin, esta donación parece que no se llega a producir y después la situación se complica un poco. Pero en esencia lo que vemos aquí es un trueque simple, dar un objeto por otro sin más. Y después veremos cómo en realidad dentro de la economía y de las transacciones comerciales egipcias, incluso las de más bajo nivel, el trueque era más complejo y más preciso que lo que acabamos de leer. Y para eso antes tendríamos que hacer referencia a las llamadas unidades de valor. Por ejemplo, os comento en la parte superior el Deben. El Deben es una medida de peso. Un Deben equivale aproximadamente a 91 gramos y el Deben está dividido en 10 partes llamadas quite o quedet, como diría el jeroglífico, de modo que cada quite equivale prácticamente a 9 gramos. Esto es el Deben y el quite como unidad de peso. Pero tanto el Deben como el quite también sirven como unidades de valor económico. Tengamos en cuenta que en Egipto no existe la moneda, pero sí que existen referencias de valor económico. En este caso el Deben tendría las dos funciones, como medida de peso, pero también como unidad de valor económico. Otra unidad de valor económico era, por ejemplo, el seniu. El seniu se medía siempre en relación a la plata, el seniu de plata. Un seniu equivale a la 12ª parte de un deben de plata. De modo que, si lo queremos traducir a cuántos gramos supone un seniu, tendríamos que equivale a 7,6 gramos. El seniu, si lo traducimos a Deben, pero en este caso Deben de cobre, tendríamos que equivaldría a 455 gramos de cobre. Por eso es importante tener en cuenta respecto a qué otra unidad hacemos referencia, si es a Deben de plata o es a Deben de cobre. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque a lo largo de la época ramésida hubieron fluctuaciones en el precio o sea, la relación entre el oro, la plata y el cobre. Por ejemplo, abajo os pongo como en época de Ramsés II la relación plata-cobre era de 1 a 100. Una pieza de plata equivalía a 100 de cobre. Pero en época de Ramsés III pasamos ya a una relación de 1 a 60. Y lo mismo en relación al oro. Con Ramsés IX la relación oro-plata era de 1 a 2, es decir, una pieza de oro equivale a 2 piezas de plata, mientras que si hablamos de la relación oro-cobre, pues sería una pieza de oro equivale a 200 piezas de cobre. Pero esto teniendo en cuenta que estos valores comprados siempre están sujetos a fluctuaciones. Después tenemos importantes medidas de capacidad como el GIN, el JAR, el OIP o IPET. Estas medidas de capacidad también pueden ser empleadas como unidades de valor económico. Entonces, por ejemplo, como medida de capacidad diríamos que un GIN equivale a prácticamente medio litro, pero como medida de valor diríamos que un GIN corresponde aproximadamente a un Deben de cobre. Si hablamos ahora del JAR como medida de capacidad, diríamos que equivale a casi 77 litros, pero en relación a la unidad de valor, tomando como referencia el Deben de cobre, equivaldría a 2 Deben de cobre. Fijémonos ahora en este texto procedente de Ostracón. En este texto se hace referencia a la entrega a un personaje llamado Jai de una cabeza de ganado a la que se le ha puesto un precio. Ese precio es 100 Deben de cobre. Como vemos, aquí estamos ante una situación más compleja y precisa que la que vimos al principio del vídeo. No se trata de hacer un trueque simple, ofrecer un objeto por otro. Aquí lo que se hace en primer lugar es asignar un valor económico a la pieza que va a ser vendida. Aquí el valor que se le asigna a la cabeza de ganado son 120 Deben de cobre. El otro interlocutor, a cambio,
para pagar esa cabeza de ganado que vale 120 deben, lo que hace es reunir una serie de objetos que también tienen un valor asociado. Por ejemplo, 2 tarros de grasa están valorados en 60 deben. 5 camisas mes de tejido fino son valoradas en 25 deben. Y así cada uno de los productos que se mencionan en este texto. De modo que al final la suma de estos productos es de 120 deben de cobre, que es justo lo que vale la cabeza de ganado. Y en este momento es cuando ya se realiza el intercambio. Puede ser interesante también hacer mención de este papiro. En la parte superior izquierda podéis ver en color amarillo, en hierático, la inscripción donde pone ciudadana, Anhet Net Newt, y a la izquierda, en verde, el nombre de la ciudadana, que es Iret Neferet. Bien, ella es la protagonista de este papiro. Este papiro en realidad es un papiro judicial. Ella está sometida a un juicio, pero nos interesa para ver, algunos de los entresijos de la economía de esta época, economía ramésida, y sobre todo también el papel que puede desempeñar la mujer en las transacciones comerciales. Aquí se nos habla de la compra por parte de Iret Neferet de una esclava, de una sirviente de origen sirio, a la que se ha dado un precio. Este precio supera la cantidad que la propia Iret Neferet puede aportar. De hecho, lo que veis aquí, chal fino, una sábana, etcétera, hasta un vestido fino valorado en 5 quites de plata, todo esto es lo que esta dama ha podido aportar para comprar a la sirviente. Pero claro, se queda corta, necesita más capital. Y por eso, como nos dice el papiro, tiene que acudir a la ciudadana Kafi, al jefe del almacén Piai, al sacerdote Wab Huipas, etcétera, etcétera, que le prestan una serie de enseres, cada uno de ellos asociado a un valor económico preciso, de modo que al final consigue sumar el valor de la esclava y de esa manera comprarla. Sin embargo, estamos hablando de un papiro judicial, no de un papiro comercial. Y esto es así porque aquí la discusión estriba en que parece ser que ella es acusada de haber usado también enseres de una ciudadana llamada Bakhmut, pero que ella lo niega. Esa es la acusación a la que es sometida. Ella jura que esto no ha sido así y pues indica que si realmente se confirma que ella ha utilizado bienes de esta otra mujer que no reconoce, recibirá 100 bastonazos y perderá a la sirvienta. En contra de la opinión de esta mujer tenemos una larga lista de testigos mencionados por el soldado Nagy. Entre esos testigos tenemos 3 hombres y 3 mujeres que van a indicar que realmente ella sí que hizo uso de los bienes de otra mujer. Y bueno, aquí continúa ya el papiro judicial. Pero lo importante en todo caso ha sido ver cómo también en estas transacciones comerciales las mujeres participan sin ningún problema. Es decir, no son dependientes en todos los sentidos de sus esposos, sino que ellas también tienen libertad para comerciar. De hecho, hemos visto cómo esta mujer compró a la sirvienta de origen sirio. En este caso, pues valdría la pena hacer un pequeño inciso. Seguimos en época ramésida y hago referencia en este caso a un testamento de una mujer llamada Naunacht, cuya historia también es muy interesante y que voy a intentar resumir en unos segundos. La dama Naunacht, siendo jovencita, se casó con un hombre mayor de Der el Medina. Con él no tuvo ningún hijo, de modo que a la muerte de su marido, ella heredó parte de las propiedades del marido, evidentemente, más a las que había que sumar las que ella tenía procedentes de su propia familia. La cuestión es que esta mujer se volvió a casar con este segundo marido. Tuvo 8 hijos, pero ya siendo ella una mujer mayor, la debemos imaginar enferma y necesitada de ayuda, ella vio como no todos los hijos la ayudaban. Algunos,
realmente parece ser que no hacían nada por ella. Por eso ella en su testamento dice, a todos los que hayan puesto sus manos sobre las mías voy a darles mis bienes, pero en cuanto a quien no lo haya hecho, no le daré mis bienes. Por lo tanto, ella tenía plena libertad para hacer lo que quisiera con sus bienes y entregarlos en herencia a los hijos que quisiera y de la manera que quisiera. Vemos como la mujer, por lo tanto, también tiene esa libertad. Desde luego, para la economía de época ramésida, el lugar que más información nos ha legado es la población de Der el Medina. Aquí, en la población de Der el Medina, muy cerquita, tenemos un pozo donde se han hallado cientos y cientos de óstraca con inscripciones simples pero muy interesantes. Inscripciones que constituyen facturas, listas de precios de muy diversos elementos, lechugas, muebles, cualquier cosa prácticamente que podamos imaginar. Y de hecho se han recogido por parte de Janssen, que hizo un estudio muy bueno, más de precios de más de 1000 objetos distintos. Bien, gracias a esta información podemos ver cómo los precios también podían fluctuar, sobre todo si nos fijamos en la cebada y el trigo, que constituyen los elementos esenciales, ¿no?, para la vida en el antiguo Egipto. Vemos, por ejemplo, como en el caso de la cebada, el jar de cebada fluctuó prácticamente entre 4 y 1 deben a lo largo de la historia ramésida, mientras que el jar de trigo también tuvo fluctuaciones que lo llevaron en cifras similares, entre 4 y 1 deben de cobre por jar. Sí que tenemos algunos picos donde se observa que de manera muy puntual, en algunos casos, podríamos llegar a los 7 deben por jar. En fin, estas fluctuaciones podían estar asociadas a periodos de escasez o a la propia corrupción, pero evidentemente podían afectar al poder adquisitivo de estos trabajadores de El Medina. De hecho, lo que tenéis aquí ahora es indicado cuál es el sueldo que tenían los trabajadores de esta población. Por ejemplo, un capataz cobraba 7,5 jar al mes. Con 7,5 jar podía sostener a una familia compuesta por 6 o algunos miembros más. Es decir, no es un sueldo que sirva para un único individuo, sino que sirve para sostener a una familia y para tener unos excedentes con los cuales poder comerciar. Vemos como un trabajador normal de Del Medina cobra 5,5 jar y aparte, por ejemplo, un médico cobra un poco más de un jar. Esto no quiere decir que este sea su sueldo mensual, es que el médico probablemente es un trabajador, de modo que cobraría lo que el trabajador más este extra de más de un jar por actuar también como médico. Hay óstraca, como os decía antes, que nos ofrecen información sobre cuál era el precio de las cosas. Por ejemplo, en este listado de piezas realizadas para el capataz Amenag, se nos dice como 2 sillas valen 30 deben, una cama de madera vale 20 deben, se refiere a deben de cobre, un ataúd vale 25 deben, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta siempre cuál es el sueldo del capataz. 7,5 jar equivalen a 15 deben de cobre. Por lo tanto, podemos ver cuál es la relación entre el sueldo de un capataz, en este caso, y el precio de las cosas. Y si tenéis curiosidad por saber qué valen otro tipo de enseres o animales, etc., podemos fijarnos, por ejemplo, en este pequeño listado. Una navaja vale 1 deben, un burro vale 35 deben, un jar de sal 4 deben y así con cada una de las piezas que menciono en esta imagen. Y por ejemplo, ¿qué es lo que valía la cerveza en el antiguo Egipto? Sabéis que la cerveza egipcia era, estaba muy extendida, era una bebida esencial para los egipcios. Pues bien, una jarra Magictu de cerveza, que equivale a una jarra de 24 litros, su precio era 1 deben. También tenemos información sobre la puntualidad con la que los trabajadores de Der el Medina recibían su sueldo. Y como vemos,
El único momento en el que recibieron su sueldo con puntualidad o incluso un poco antes de lo previsto fue en época de Ramsés II. A partir de ahí siempre recibieron su sueldo con retraso, de modo que ahora entendemos por qué al llegar a la época de Ramsés III comienzan a surgir serios problemas que derivan en las primeras huelgas que conocemos, huelgas de trabajadores que conocemos en la historia. Aquí, por ejemplo, en esta carta del escriba Neferjetep al visir, se hace una queja de cuál es la situación. No llegan las raciones y, por lo tanto, ellos están agotados, tienen hambre y de esa manera indican que no es fácil arrastrar piedras, así no pueden trabajar. Llega un momento, en el año 29 de Ramsés III, donde los trabajadores, ya lejos de realizar quejas a través de sus escribas, etc., lo que hacen es ponerse en huelga. Y la huelga consiste en desplazarse desde el Medina hasta algunos templos funerarios, por ejemplo el templo de Tutmosis III, que es el de Menjeperra, o por ejemplo también el templo de Usermat Rasel de Penra, que es Ramsés II. ¿Por qué hacen estas visitas a los templos funerarios y van allí a protestar? Bueno, pues simplemente porque los templos funerarios son auténticas unidades económicas. Aquí tenemos el de Ramsés II, fijémonos en la parte derecha de la imagen, cómo se observan los restos de las bóvedas, de los almacenes del templo. La superficie de almacenaje de este templo es de 8.000 metros cuadrados. Y si los almacenes que dispone este templo se llenaran hasta 2 metros de altura de cereal, son más altos, pero solo con que se llenaran hasta 2 metros de altura, tendrían una capacidad de 16,5 millones de litros. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues suponiendo que una familia necesita 66 jar por año para sobrevivir, esto quiere decir que con lo que podía almacenarse en el Ramesseum podía sostenerse la vida de 3.400 familias. Ahora entendemos por qué iban a protestar a los templos funerarios. Allí, en principio, debía ser almacenado mucho cereal. Pongamos el ejemplo de Medine Tabu. En Medine Tabu, templo de Ramsés III, aquí se habla de 110 jar por día que disponía el templo, lo que equivale a decir que en sus almacenes había capacidad para guardar el cereal con el que podían vivir 600 familias. Otro papiro de índole económica, desde luego con el papiro Wilbur, pues podríamos definirlo como el más importante de la época ramésida, es el gran papiro Harris. El gran papiro Harris, además, es el papiro más largo que conocemos del Antiguo Egipto, tiene 42 metros de longitud y en él se hablan de las donaciones que realizó Ramsés III a los grandes templos egipcios. Bueno, pues en este papiro tenemos cómo se nos habla, por ejemplo, de un dominio del templo de Amón con más de 81.000 trabajadores, mientras que el dominio del templo de Ra en Heliópolis, siendo el segundo más importante de Egipto, solo tenía poco más de 12.000. Aparte, evidentemente, hay información sobre las fincas, las cabezas de ganado que tenía cada uno. Esto nos da una idea bastante aproximada de cuál era el poder de estos dominios. De hecho, los templos se considera que podían poseer el 30% de las tierras de Egipto y el 20% de la población egipcia dependía de ellos.